En el mundo la gente sigue la religión y en la iglesia hablan de su propio interés. Aunque a veces sigue mirando esas almas que en lejos se hallan en medio de la oscuridad. Dios preparó a los discípulos que son únicos y salvan la época. Les da el poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Él nos da el secreto que el mundo no puede ver. Yo tengo el poder que Dios hace hoy descender, protegiéndome con el respaldo celestial, gozando siempre del reino de nuestro Señor. Dios encargó a los discípulos que en esta época permanecerán. Les da el poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Que todo lo que siempre debe disfrutar, esos nombres en los cielos escritos están. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Eternos discípulos de nuestro Señor. Amén. Dios es espíritu y los que le adoran
en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Vamos a alabar a Dios con el himno Señor mi Dios. Señor mi Dios, contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. El recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino, en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, de ser. Amén. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De allí vendrá el fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno Estar por Cristo firmes.
Está por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Está por Cristo firmes, hoy llama a la lid. Con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Está por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestíos la armadura, la de oración, deberes y peligros demanda más tesón. Estad por Cristo firmes, bien poco durarán. La lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará. Y con el Rey de gloria por siempre vivirá. La palabra de esta semana, que se va a cumplir en nuestras vidas, la podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 62, versículos 6 y 7. Como es cortito, vamos a leerlo todos juntos a una voz. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Amén. El título del mensaje de hoy es Construye una garita. Y he puesto entre paréntesis Bartizán, que también lo llaman así. En inglés se utiliza la misma palabra también. Es un poco la palabra que el pastor Río está utilizando últimamente, especialmente durante esta semana. La ha utilizado continuamente y que nosotros hemos de encontrar el pacto, el mensaje de Dios dentro de esta palabra y aplicarla a nuestras vidas. Entonces hoy voy a explicar realmente qué es esto, pero antes es importante que veamos también el versículo que hemos leído en el día de hoy, que es muy importante. Dice la palabra de Dios que sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Esos guardas o guardianes realmente está hablando de vosotros. He puesto guardas todo el día y toda la noche. Como guardas, pues, ¿qué hacen? Vigilan, ¿no? Toda la noche y todo el día. Están ahí para proteger. Entonces, los que os acordáis de Jehová, vosotros que estáis dentro del pacto y os acordáis a Jehová, no reposéis, ni deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén. Hasta que Jerusalén sea restablecida, no descanséis, no deis tregua. Dios os ha llamado como las personas que tienen el pacto y que dentro de ese pacto espiritualmente no tenéis que descansar, sino que 24 horas tenéis que disfrutar de este pacto. ¿Hasta qué? Hasta que Jerusalén sea restablecida. Cuando decimos que hasta que Jerusalén sea restablecida, no está hablando de una localidad, de una ciudad,
o de una nación, sino está hablando del pueblo del pacto de Dios. Hasta que el pacto, el evangelio, sea restaurado. Hasta que el evangelio continuamente sea predicado. No descanséis hasta que el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, sea restaurado. Os bendigo para que os podáis aferrar a esta palabra. Construye una garita, un bartizán. ¿Qué es esto? Voy a explicarlo. Como tenemos el internet y yo hago el culto con la diapositiva, ha sido tan fácil como poner en Google bartizán y es lo que me ha salido. Efectivamente, venimos en la corriente de crear esa plataforma, torre de vigilancia y también antena. Pues un bartizán, si miramos en las películas o en cualquier castillo, nosotros que vivimos en España, pues hay muchos castillos que se puede ver. Ese tipo de torres que al final acaban como con una casita o una caseta, al final, esto es algo parecido que he encontrado rápidamente. Pues eso es el bartizán. No es la torre en sí, sino que además de la torre, arriba está como una guarida o como algo para protegerse. Pues eso lo llaman garita o bartizán. Entonces, es un lugar que se construye a propósito y es estratégico, es algo militar, por supuesto. Entonces, en esa época, en la época de la Edad Media, pues se construía y servía para defensa, ¿no? Se construía en los muros. Y son lugares estratégicos. Claro, no levantan un bartizán en cualquier lugar, sino que en los puntos estratégicos que hay que proteger, ahí levantaban el bartizán. Entonces los centinelas o los guardas de los que leíamos, ¿qué hacían? Iban paseando por la muralla, vigilando, ¿verdad? Y esos bartizanes les servían, pues ¿para qué? Para ser refugio. Ahí podían entrar y descansar, o incluso estando ahí dentro, ellos se podían refugiar de la lluvia o del frío o del calor o de la nieve. Y desde ahí dentro, que además que tienen ventanas pequeñitas, ¿para qué lo construían así? Ellos podían ver afuera, pero desde afuera no podían ver si realmente hay alguien vigilando o no. No solo eso, sino que también al tener las ventanas pequeñitas, pues claro, desde afuera era difícil atacarles y golpearles a ellos, pero desde adentro se podía golpear hacia afuera más fácilmente. Arrojar aceite, arrojar pues cualquier cosa, ¿no? En tiempos de guerra. Entonces, eso es el significado y el uso que tiene el bartizán, ¿no? Sirve también para proteger. Claro, aquí tiene un gran significado de por qué el pastor Río ha utilizado esta palabra. Tiene un gran significado espiritual para nosotros. Dentro de este bartizán, pues ya es plataforma, es torre y además es antena. Es plataforma porque servía para descanso, refugio o protección. Es el lugar donde los centinelas iban y pues ahí se juntaban o se protegían. Era una plataforma. Es una torre porque estaba construido en forma de torre y desde ahí se podía ver lejos también. Y también es una antena porque en caso de ataque ellos tenían señales, ahí los partisanes ya sean trompetas o sea señales por fuego visuales, que servían para avisar al pueblo o a los otros soldados de que les iban a atacar. Entonces todo esto se levantaba ahí a través del bartizán. Entonces podemos ver que el hombre tiene un problema fundamental marcado por tres acontecimientos. Es importante primero que entendamos qué es el bartizán, porque continuamente a lo largo del mensaje voy a estar hablando sobre ello. Entonces vais a entender el significado espiritual de por qué el pastor Río, esto que es una estrategia militar o un edificio militar, por qué ha escogido esta palabra. Aquí nosotros tenemos que encontrar nuestro pacto. Podemos ver que el problema fundamental del hombre está marcado por tres acontecimientos a lo largo de la historia. La Biblia nos habla de ellos, de ese problema fundamental, y que ese problema fundamental está marcado por estos tres acontecimientos. ¿Cuál es? Primero, lo que ocurrió en el huerto del Edén. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Pues el problema de Génesis 3, ¿verdad? Hoy también se levanta el mismo problema,
de la misma forma, lea 2 veces. De la misma forma, Satanás está compartiendo el mismo mensaje que él compartió en Génesis 3. En el siglo XXI, donde estamos hoy día. Continuamente sigue predicando Satanás, sigue compartiendo el mismo mensaje que él compartió en el huerto del Edén. No necesitas a Dios. Hoy en día, a través de la educación, educan de una forma para que no lleguen realmente a creer en Dios. Tengo un amigo que es de Kenia. Él, al igual que yo, pues hace muchos años pudo entender el Evangelio y se le abrió la oportunidad de venir a Corea del Sur a prepararse, como yo. Hace unos años que él ya fue comisionado como misionero y Dios le abrió las puertas para hacer las misiones en Inglaterra, cerca de Londres. Pues él es de Kenia, pero está allí haciendo las misiones. Y como yo he tenido muy buena relación con él, he hecho evangelismo con él aquí en Corea, y siempre hemos coincidido mucho y hemos hecho mucho fórum del campo, de nuestros campos. Incluso hoy día, pues de vez en cuando hablamos, a ver qué tal van nuestros ministerios y campos, y es una bendición. Pues este misionero esta semana me escribió un informe, o sea, me envió un texto al WhatsApp donde me hablaba de una encuesta, había datos de una encuesta que una organización cristiana allí en Inglaterra habían hecho. Entonces, él también había participado y viendo los datos, él lo había organizado y analizado de una forma muy interesante. Pues había varias preguntas, pero a términos globales me hablaba de que en Inglaterra el 48% de la población se consideraban cristianos. Es verdad que Inglaterra tiene una gran influencia cristiana y hay muchos creyentes, tanto históricamente por tradición, hay muchos cristianos. Y salía que el 48% se consideraban creyentes, pero de ese 48%, solo un 6% decían ser practicantes. ¿Qué quiere decir? Del 48%, solo el 6% los domingos suelen ir a la iglesia, suelen leer la Biblia cuando están a solas, suelen orar a Dios, suelen tener sus tiempos personales, incluso suelen hablar pues de su fe. Solo el 6%. Solo el 6%. Y de varias preguntas a ese 6% hay una muy interesante que hoy quiero compartir. Y es cuando realmente ellos llegaron a conocer sobre Jesucristo. Esa fue la pregunta, a este 6%. Como todos son creyentes, ¿cuándo llegaron a encontrarse con el Señor? Pues del 6%, el 33%, que es el mayor porcentaje que ha salido, habla de que ellos conocieron al Señor desde que nacieron. Vamos, que su familia eran creyentes y ellos nacieron en una familia creyente y también han llegado a ser creyentes. Hoy día, además, confiesan su fe. El 33%. Después había un 5% que dice que recibió al Señor de 0 a 4 años. Empezaron a oír sobre Jesucristo. Después había un 12% que es de 5 a 10 años. Después otro 12% desde los 11 a los 14 años. Después el grupo desde 15 a 18 años, un 14%. Y de ahí en adelante, ya a partir de los 20, 30, 40, va disminuyendo. Son 7%, 5%, 3%, hasta que llega a los 55 años, que ya prácticamente es un 2, un 1%. Podemos ver que cuando son jóvenes o recién nacidos, fácilmente empiezan a creer en Dios, empiezan a recibir el Evangelio, empiezan a conocer de Dios. Pero que según se van haciendo adultos, si llegan a los 55 años, es como que ya olvídate. No hay casi esperanza. Según crecen, parece que es imposible que puedan llegar a creer a Dios. ¿Por qué ocurre esto? Hoy día, Satanás está compartiendo el mismo mensaje que compartió en el huerto del Edén. No necesitas a Dios.
Y cualquier persona adulta que ha crecido en la sociedad, que ha recibido la educación pública, se levanta y crece con una ideología para no creer a Dios. Y cuanto más educados están, cuanto más han ido a buenas universidades y han recibido este tipo de educación, les cuesta más y más creer a Dios. Es la ideología y la educación que hoy día en Europa, también en Estados Unidos, se está implantando. Hasta el punto de que cuando una persona llega a tener 30, 40, 50 años, ya es muy difícil que el Evangelio entre a sus vidas. Hoy día también Satanás está predicando el mismo mensaje en el siglo XXI, en la misma sociedad. Por eso también me doy cuenta, cuando eres pequeño, parece que lo que te entra de pequeño también te marca toda la vida. Por lo que es muy importante que estemos levantando esas torres, esos bartizanes, para proteger a la familia, para proteger a nuestros hijos, a la siguiente generación, para proteger el Evangelio y para proteger el reino de Dios. Por eso los centinelas, por eso los guardas y por eso el levantar, el edificar esas garitas o bartizanes. ¿Para qué? Para proteger el Evangelio primeramente. Dios os ha dado la palabra, os ha dado a Cristo, para que experimentéis que Él es el solucionador de todos vuestros problemas. Y así como lo experimentáis, os levantéis como guardianes para proteger el Evangelio. La sociedad no lo va a hacer. La corriente espiritual va al lado contrario. ¿Por qué? Satanás, que es el príncipe de este mundo, que lo dice la Biblia, no lo digo yo, está gobernando y está cubriendo el mundo de oscuridad. Y Satanás no teme a las personas, ni el dinero que podáis tener, ni la educación que podáis llegar a recibir, ni el puesto de trabajo que podáis llegar a tener. Es más, os lo puede dar. Satanás teme a aquel que confiesa a Cristo. Por eso bloquea el Evangelio. En el huerto del Edén podemos ver que la plataforma a la que nosotros nos debemos aferrar, ¿cuál es? No es el acontecimiento de la serpiente en sí, sino que para dar la respuesta a la serpiente, nuestra plataforma, en donde nos debemos apoyar, ¿en qué es? En la simiente de la mujer. Génesis 3:15. La simiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza a la serpiente. Vendrá a solucionar este problema que ocurrió en Génesis 3, la separación de Dios, el problema del pecado y el problema de Satanás. Esa es la simiente de la mujer. No es la mujer, sino que es su simiente. ¿Quién es la simiente de la mujer? La única persona que ha nacido de una virgen en este mundo. Está hablando de Jesucristo. Estaba profetizando que Jesucristo vendrá a aplastar la cabeza de la serpiente. No es la mujer, sino su simiente, Cristo. ¿Cuál es la torre? Pues lo que dejó detrás, la torre de Babel. En Génesis 4, el culto de Abel. En Génesis 4, del 1 al 20, ahí podemos ver la historia de Caín y Abel. Y cómo Abel, al dar culto con este pacto de la simiente de la mujer, del derramamiento de sangre, su culto era recibido por Dios. Y a través de ese culto, sus pecados eran perdonados y recibían la salvación. También hay una antena. Después de que Abel fuera asesinado por Caín, Dios que levantó para la continuidad. En el lugar de Abel, Dios dio dos nuevos hijos. En Juan 4, en Génesis 4, 25 y 26, ahí habla de Eros y Set, que fueron hijos que Dios dio, ¿para qué? Para la continuidad, para la continuación. El problema del hombre, que todo el mundo tiene, es un problema fundamental, de base. Todo el mundo en este mundo, en esta tierra lo tenemos. Y está marcado por lo que primero ocurrió en el huerto del Edén. Después, Génesis 6, en el diluvio, en la época de Noé. Esta época de Noé era una época donde había maldad en los hombres. Era una época donde en el corazón de los hombres, más que haber las cosas de Dios, había las cosas malas, con maldad de Satanás. Es la época de los Nefilim,
donde los ángeles que cayeron del cielo llegaron y se apoderaron del corazón de los hombres. Era una época de gran maldad, hasta el punto que Dios se arrepintió de su creación. Entonces decidió destruirlo. No sé si habéis visto las noticias, lo que ha ocurrido en Corea del Sur, en la zona de Itaewon, por la fiesta del Halloween. Habrá mucha gente que piense que es solo una fiesta. Habrá mucha gente que piense que es solo un tema, el tema de una fiesta. Es el tema del terror. Y nos disfrazamos del terror y ya está. Seguramente que una gran mayoría en este mundo lo celebrarán de esa forma, pensando que es una fiesta nada más de disfraces. Pero el significado del Halloween es un tiempo donde se invocaba a los espíritus malignos. Si buscáis por internet hay un montón de información de cualquier tipo. Es una época igual que la de Noé. Podemos ver que Satanás sigue predicando el mensaje de Edén. También es la época igual como la de Noé. En Corea del Sur, donde tiene una cultura que no había Halloween, aunque tiene otras culturas también demoníacas, pero no había Halloween, ¿qué ocurre? Que a partir del año 2000, en Corea se empezó a estudiar mucho el inglés. Se empezó a enfatizar mucho en eso. Y para aprender un idioma, yo que vivo en un país extranjero lo sé bien, es importante conocer bien la cultura. Es más, te enseñan el idioma enseñándote la cultura de ese idioma, porque así lo puedes entender mejor y lo puedes hablar mejor. Entonces, en Corea, que aquí es acabar las clases y te vas a una academia de inglés, porque todos los coreanos van a academias todos los niños coreanos van a academias después del colegio, y todos van a clases de inglés. Y ahí les enseñan las canciones de Halloween, les enseñan la fiesta de Halloween, entre otras cosas, por supuesto. En el año 2000 empezó a entrar esta cultura. Y después de 22 años, ¿qué ha ocurrido? Que esos niños que han sido influenciados por ese tipo de educación, que han empezado desde que eran pequeños a ir a esas academias, a esos colegios, donde en la asignatura de inglés les enseñaban que era Halloween y la festividad del Halloween, cuando ahora han tenido 22, 25, 30 años, porque el 90% de los que han fallecido, 156 personas, todos tenían entre 20 y 30 años. Pues esos son niños que han crecido bajo esa educación y que han fallecido el fin de semana pasado, con esa desgracia. Es un tiempo donde se invocan demonios. Y es un tiempo donde gente con conocimiento o sin conocimiento han vivido bajo esa influencia de educación y hoy día pues se ha levantado esa desgracia. Es un tema que aquí es muy sensible ahora mismo. De hecho, se está pensando incluso si el presidente del gobierno tiene que dimitir o no. Aquí en Corea no es como en España. Es un tema muy serio y donde a los coreanos, a mí también por supuesto, pues nos duele el corazón. Yo por un lado tengo una conclusión. ¿Por qué en Corea del Sur? ¿Es Halloween un problema de Corea del Sur? ¿Por qué estos desastres tienen que aparecer aquí? Yo he sacado mi propia conclusión delante de Dios. Estoy seguro que aquí en Corea del Sur hay muchas iglesias, evangelistas, personas que tienen el evangelio, que hoy están orando para que se levante una garita, un bartizán, para proteger a las siguientes generaciones de esta cultura. Yo estoy viendo en muchas iglesias, a través de muchos evangelistas, que se está levantando un movimiento a través de este acontecimiento, a través de este desastre. ¿Para qué? Para que nuestras siguientes generaciones celebren realmente con el evangelio. Se cambia la cultura. Yo tengo dudas si ese mensaje de Dios hubiese llegado al corazón de muchas personas en Europa o en Estados Unidos si este accidente se hubiese levantado. No lo sé, no lo sabremos. Pero en Corea
yo estoy seguro que muchas personas se están levantando con ese corazón hoy día. Es una desgracia, pero a través de esta situación Dios ha dado un gran mensaje a la nación. Estoy seguro de ello. En esa época de maldad, en esa época donde la gente invocaba a los espíritus, en esa época donde el hablar con los espíritus o el llenarse de espíritus o el celebrar Halloween era lo que molaba, lo chulo, lo divertido, lo que se lleva, Dios dijo a Abraham, construye un arca para que todo aquel que entrare sea salvo. Y todo aquel que entró al arca, que representa a Cristo, realmente fue salvo. Se volvió la plataforma. Y después del diluvio, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Noé? Perdón. Levantó altar. Esa es la antena. Altar para la continuidad. ¿Qué es el altar? El culto. ¿Cuál es el tercer acontecimiento que marca este problema fundamental? La Torre de Babel. Podemos ver cómo en Génesis 11, del 1 al 6, ellos mismos, el hombre, llegó a ponerse a la altura de Dios y retaban directamente a Dios. Construyamos con ladrillos una torre que vaya al cielo. En ese momento, Dios, después de confundirlos en lenguas y viendo que ellos habían tomado esa determinación, que era una época donde se habían levantado líderes o héroes, gente que influenciaba a las naciones, gente que influenciaba a las masas, los llamaban héroes. En esa época, Dios tuvo que obrar y confundirlos en lenguas para que se esparcieran. Y de entre ellos escogió a Abraham y le dijo, sal de esta tierra, sal de tu casa y tu parentela, y ve a la tierra que yo te mandaré, a Canaán, porque ahí había de venir el Mesías, Cristo. Otra vez la respuesta. Le dio la respuesta, Cristo. Todo esto no sirve. Deja atrás tu casa y tu parentela. Todo lo que te han dejado tu familia, tíralo. ¿Por qué? No sirve. Solo Cristo. Y Abraham, allá donde iba, en Génesis 14 también, en Génesis 13, del 14 al 18 también, aparece más claro. ¿Qué hacía? Allá donde iba, cada vez que se paraba, levantaba altar a Dios. Daba culto a Dios. Por esto, ¿qué es lo importante? Nosotros ya vivimos después de estos acontecimientos. No hemos coincidido en estas épocas, ya vivimos después. En el Antiguo Testamento podemos ver que los creyentes recibían salvación creyendo en Cristo, quien había y iba a venir. En el Nuevo Testamento, que somos nosotros, ya después de la venida de Cristo, recibimos la salvación creyendo en Cristo. En el Antiguo Testamento, en la promesa de que Cristo iba a venir, el Mesías, cuando creían en él, recibían la salvación. En el Nuevo Testamento, cuando creemos que él ha venido, en Cristo quien ya ha venido. Solo ha cambiado el tiempo, no el pacto. Por eso, construye una garita para proteger el Evangelio, para proteger el reino de Dios y para proteger a las siguientes generaciones. ¿Qué tipo de garita tenemos que construir? Primero, el culto de Abel. Tenemos que construir la garita como en el culto de Abel. ¿Qué es esto? Es el culto con el pacto. Si vemos en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Pensar un momento en el acontecimiento de Caín y Abel. Para los que no lo conozcan, voy a poneros un poco en contexto. Ellos eran dos hermanos, que los dos, pues, habían escuchado de Dios y del Evangelio de sus padres. Y los dos dieron culto a Dios. Abel era pastor, Caín era agricultor. Y al dar culto a Dios, Abel, ¿qué ofreció? Su mejor cordero. Y Caín ofreció su mejor fruta. Pero vemos que Dios no recibió con agrado la ofrenda de Caín, pero sí la de Abel.
¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel tenía pacto. ¿Cuál era el pacto? El derramamiento de sangre. Después de Génesis 3, donde Adán y Eva cometen el pecado original, ¿qué ocurrió? Que ellos, al verse desnudos y estar avergonzados, ¿qué hicieron? Cogieron las hojas de los árboles y se cubrieron a sí mismos. Eso es la religión, el hombre intentando solucionar su problema por sí mismo. Dios vino y dijo, ¿qué hacéis? Eso es la religión, eso no funciona. ¿Por qué os cubrís? Es que eso no funciona. Os cubrís del pecado. No podéis ser limpios de esta forma, por mucho que os cubráis. ¿Y qué hizo Dios? Cogió animales y derramando la sangre, los cubrió con pieles. Ahí les enseñó el pacto, el culto. El perdón a través del derramamiento de sangre. La paga del pecado, que es la muerte. Caín y Abel, pues lo hubieran recibido de la misma forma. Pero Caín o no se enteró o no tenía pacto. Entonces Caín, ¿qué hizo? Pues venga, las mejores hortalizas. Pero Abel no buscó lo mejor, sino buscó el contenido del pacto. Una persona me dijo una vez, conozco a una persona que es católica y que es que de verdad tiene muy buen corazón hacia Dios. Es que busca a Dios, es que ora a Dios. Pues los católicos también creen en Jesús, en el niño Jesús. Y ellos pues también dan culto y creen en Dios y hacen muchas cosas buenas. Ahí hay un corazón bueno y sincero, estoy seguro de ello. Es verdad, alrededor de todo el mundo, pero no solo los católicos. Vienes a los budistas, ellos no hacen nada malo. Todo lo contrario, ayudan a la sociedad. Hay incluso herejías o ONGs, sin hablarte de la fe, no creyentes, que tienen ese corazón de ayudar a los más necesitados, cosa que es muy humano y que está muy bien. ¿Vosotros pensáis que Caín no buscaba a Dios? ¿Pensáis que Caín, él no amaba a Dios? Por supuesto que sí. ¿Hasta qué punto amaba a Dios, amaba Caín a Dios? Quería recibir el reconocimiento de Dios. Jolín, Dios, es que yo también me esfuerzo en el culto y no me das gracias a mí. Y le das gracia a mi hermano. ¿Hasta qué punto amaba Caín a Dios? Que se volvió envidioso de su hermano. Hasta el punto que le mató. Dios no recibió la ofrenda de Caín con agrado. ¿Por qué? Porque no tenía pacto. Dios no necesitaba ni el dinero ni la ofrenda de Dios. Hoy tampoco. ¿Qué necesita? El culto de su pueblo. Esa es la diferencia de Abel y Caín. Que Abel ofrendó, dio culto con el pacto. Caín, aunque tenía un buen corazón, no tenía pacto. Y ese culto no lo recibió Dios. No fue, es que Abel era más bueno y Caín era el malo. No fue la personalidad de Caín, ni fue su mal genio, ni fue otra circunstancia. Que no había, lo único que pasó es que no había pacto en su culto. La sangre de Cristo. El culto que hoy estáis dando vosotros es un culto que os cambia. El culto que hoy estáis dando vosotros es un culto con pacto. Aunque estéis solos, aunque estéis medio escondidas, aunque vuestra familia estéis dando culto a solas, no importa. El culto que estáis dando es un culto compacto. Hacerlo con esta fe y Dios os restaurará, os levantará. No importa qué dificultad le venga al creyente, si hoy te aferras a Cristo, si hoy das el culto con Cristo, cambia la situación. Es que el culto con Cristo te levanta, te restaura. No importa lo mucho que te hayas hundido y hayas tocado fondo. Si en tu vida hay culto con el pacto de Dios, hay un momento que Dios te da la victoria. ¿Por qué? Aquel que tiene el culto verdadero nunca puede fracasar. Por mucha persecución que se levante, nunca podrá fracasar. ¿Por qué? Es el culto del pacto de Dios. Y ahí está la salvación. Por eso, una iglesia que tiene el culto verdadero nunca se va a derrumbar. Por muy difícil que sea mi vida o el problema que yo tenga, si en mi vida hoy hay un culto verdadero, tendré la victoria. De verdad, creerlo. La victoria, o sea, la bendición del culto es una bendición
eterna. Levantar o construir esa garita para rescatar del problema fundamental a otros. Es necesario que levantemos esa plataforma como ese arca para que todo aquel que en él entre viva, para que todo aquel que empiece a conocer el Evangelio viva. Hay que levantar esa plataforma, ese sistema, para que la gente que está atrapado en el acontecimiento de Edén, el diluvio y la Torre de Babel pueda salir de ahí. Que puedan salir de Génesis 3 a Génesis 3:15, la simiente de la mujer, Cristo. Que puedan salir de Génesis 6, la obra de los Nefilim, el materialismo, ¿a qué? A entrar al arca, que es Cristo. Que puedan salir de la Torre de Babel, del acontecimiento de la Torre de Babel, y entrar ¿a qué? Hacia Canaán, que es Cristo, donde había de venir el Mesías. Por eso os bendigo para que podáis construir esta garita y también podáis organizar en vuestra vida el mensaje que salva a todos. Me voy aquí arriba, que no me queda pizarra. Mensaje para salvarlos a todos. ¿Cuál es el mensaje para salvarlos a todos? No importa de dónde haya venido, no importa lo que haya pasado en su pasado. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es el mensaje para salvarlos a todos. Este mensaje ha de ser organizado en mi vida. Por eso construye este Bartizán en tu vida, para bloquear las 12 estrategias de Satanás que tiene para destruir tu vida. La conclusión: levanta esa plataforma que es la solución a todos los problemas. Consumado es. Levanta esa torre de vigilancia para hacer luz al mundo. Y levanta esa antena para comunicar con todo el mundo. Que sirva de comunicación con todo el mundo. Os bendigo para que desde hoy podáis tener un poco más claro el significado de este Bartizán y podáis aferraros al Bartizán espiritual. Que hoy, como iglesia, os podáis estar levantando para crear este refugio donde el Evangelio sea protegido, el reino de Dios sea protegido y nuestras siguientes generaciones sean protegidas, creciendo dentro de este Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar todos juntos. Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado en el día de hoy. Bendícenos, Señor, para que nos podamos levantar como esos guardianes que construyen esa garita, ese Bartizán, para realmente proteger el Evangelio, para proteger tu reino y para proteger las siguientes generaciones. Bendícenos, Señor, para que podamos estar abriendo y levantando esa garita para rescatar a otros muchos que están atrapados en el problema espiritual. Bendice esta iglesia, Señor, para que cada vez que demos culto podamos estar disfrutando del secreto del culto de Abel. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Señor, que en mi vida yo pueda siempre gozar de Emmanuel, pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida, que camine como un discípulo, mi casado y mío, mi futuro te lo entrego a ti, la gracia de Dios a mí me superó, el deseo de Dios
La respuesta superó el plan de Dios, mi labor superó el pacto de Dios, superó la bendición. El amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los remanentes pueda levantar para ti, Dios. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre, la obra, la llenura y la comunión del Espíritu Santo, esté sobre todos los creyentes que hoy se aferran al pacto de levantar un Bartizán en su vida para bloquear las 12 estrategias de Satanás para destruir el mundo. Que estas bendiciones estén sobre sus campos, sobre esta iglesia, sobre nuestras siguientes generaciones, sobre todos los remanentes esparcidos por todo el mundo. Esté junto con ellos desde ahora y para siempre. Amén.